Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para hoy vamos a dar las características físicas fundamentales de los bosones. Bueno, como primera medida vamos a indicar que dichas partículas fundamentales o corpúsculos, como también se les conoce, tienen un spin entero. Es decir, que su valor puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Números enteros. ¿Qué significa esto del spin? El spin sencillamente es el giro que da determinada partícula sobre su eje, es decir, sobre sí misma. Aquí el spin es entero porque da una vuelta completa para cumplir este objetivo. Eso es sencillamente lo de el spin. Ahora vamos a mirar que dichas partículas no cumplen la exclusión de Pauli. No cumplen la exclusión de Pauli. Bueno, dicho de otra manera, ¿en qué se basa este fenómeno? La exclusión de Pauli dice que ninguna partícula que se encuentre formando determinado sistema puede tener los 4 números cuánticos iguales. Entonces, como aquí dice que no cumplen la exclusión de Pauli, quiere decir que los bosones sí pueden tener en determinado sistema, todos los bosones que existan pueden tener sus 4 números cuánticos iguales. Bueno, ya lo de los números cuánticos ya lo vamos a especificar mejor, o mejor dicho, se especifica en las clases de química. Por ahora, dejémoslo señalado de esa manera. Vamos a continuar con la siguiente característica de estas partículas. Y se trata sobre su función de onda, caracterizada por este símbolo. Esta función de onda permite ubicar dos pares de partículas en el espacio pero ¿qué pasa cuando la función de onda es simétrica? Que aunque cambiemos las partículas de
situación en el espacio no van a cambiar sus características, mientras que esto no sucede con los fermiones. Bueno, más adelante pues ya se mirará el desarrollo de este tipo de ecuaciones para determinar este principio de simetría. La siguiente característica es que este tipo de partículas cumplen con la estadística de Bose-Einstein. Estadística de Bose-Einstein. Bueno, este principio se basa fundamentalmente en que este tipo de partículas pueden llegar a producir tan poca energía que la cantidad de calor producida también llega a lo que se le denomina el cero absoluto, es decir, temperaturas extremadamente bajas. Teniendo relación este cero absoluto con la medida de el grado Kelvin, 0 grados Kelvin, y su equivalencia a menos 273,15 grados centígrados en esa escala. Bueno, teniendo como base esta referencia, esto quiere decir que este tipo de partículas pueden agruparse perfectamente en un punto determinado del espacio. Muchas de esas partículas, lógicamente, sin producir energía, porque sus longitudes de onda son muy largas en términos de su movimiento. Esto ya lo vamos a explicar un poco más detallado más adelante. Recordemos que son temperaturas bajas. Prácticamente son o es la mínima temperatura a la que se puede llegar. La siguiente característica es que el término bosón o la palabra bosón actualmente no se aplica solamente a las partículas, es decir, a lo que también se le denomina corpúsculos, o sea, a las partes más pequeñas que se han podido encontrar en la naturaleza, sino que también se le puede denominar bosón, o se le denomina bosón a aquellas concentraciones de materia cuyas partículas de las que está formada son de número impar, son impares. No, perdón, son pares, disculpa. Son pares. Es decir, que por ejemplo,
en un núcleo atómico determinado se encuentran estos nucleones, es decir, neutrones y protones, si se encuentran de esta manera, número impar, 1, 2, 3, 4, 5, también se pueden denominar bosones. Bien, entonces, en síntesis, toda propiedad de la materia que se pueda dividir, pero que esas divisiones den un resultado par, que me equivoqué, den un resultado par, se puede denominar bosones. Bueno, y la sexta y última característica de este tipo de partículas se le denomina la indeterminación de Heisenberg. Indeterminación de Heisenberg. Bueno, ¿qué dice este principio? Este principio indica que básicamente para toda clase de corpúsculos, es decir, de partículas indivisibles, de partículas materiales indivisibles o incluso energéticas, no se puede determinar su posición en el espacio, su masa y su momento lineal arbitrariamente. Por ello, se dice que, por ejemplo, un ejemplo, vamos a dar un ejemplo así como muy casual. Demos el caso de que tenemos un trompito y a ese trompito podemos colocarle un puntico. Y cuando lo ponemos a girar, cuando él está girando, si tú dices, ay, el puntico está acá, mientras que tú señalas el punto, mientras que tú señalas el trompo, el punto ya está en otra posición, es decir, que no se puede determinar con exactitud su posición. Entonces ese, digamos, es un ejemplo más claro de lo que es este principio de indeterminación de Heisenberg. Bueno, ya por último, para terminar, vamos a recordar ya, digámoslo así, de manera corpuscular, cómo se denominan a los bosones o cuáles son los tipos de bosones. Tenemos, recordemos que tenemos 4 tipos de fuerzas o interacciones fundamentales en la naturaleza. Una de ellas es
perdón, la fuerza nuclear, valga la redundancia, fuerte o interacción fuerte. Tenemos la fuerza nuclear débil, tenemos el electromagnetismo, y por último tenemos la gravedad. Bien, ahora vamos a mirar qué partícula o corpúsculo es el que media estas fuerzas. Acá en la fuerza nuclear fuerte se le denomina el gluón. Fuerza nuclear fuerte se le denomina el gluón. Que básicamente es la partícula mediadora que se encuentra en los núcleos atómicos, pero aún más en el interior de las partículas compuestas conocidas como protones y neutrones. Dichas partículas, protones y neutrones, se dividen en partículas más pequeñas conocidas como quarks. Dichos quarks se encuentran unidos por la fuerza interactiva de esta partícula, del gluón. Por eso se le conoce como fuerza nuclear fuerte, porque es muy difícil separar esas dos partículas, esas clases de partículas, los quarks, que forman los neutrones y los protones del núcleo. Ahora, para la fuerza nuclear débil se encuentran dos tipos de bosones que son el bosón W+ y el bosón W-. Bueno, este tipo de bosones ya media las interacciones entre partículas fundamentales pesadas, o sea, masivas, que decaen o se desintegran en partículas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, tenemos un protón y dentro de ese protón se encuentran los respectivos quarks. Cuando se rompe la fuerza nuclear fuerte que atrae estos quarks y el protón se divide, ya al haberse efectuado este decaimiento de una partícula pesada a unas partículas más ligeras, entonces los bosones W+ y menos son los que median estas interacciones, porque ya las partículas no están lo suficientemente unidas para formar esa partícula más pesada como el protón. Ahora tenemos el electromagnetismo. La partícula que media esta fuerza es más conocida. Su nombre, el fotón.
Y básicamente la situación más común en donde se presenta esta situación con el fotón es cuando puede interactuar con, con los electrones formando partículas y antipartículas, es decir, protones y positrones, cuando éste colisiona tratando de sobrepasar los niveles atómicos. Bueno, esto ya se va a explicar un poco más detalladamente cuando miremos dichas características de esta partícula mediadora de fuerza conocida como fotón, y la fuerza es la electromagnética. Ya por último tenemos para la gravedad, por el momento se le ha denominado el gravitón, que aunque se tienen indicios de su existencia, aún no ha sido confirmada. Todavía, es decir, todavía no se ha podido observar su existencia, pero se tiene fuertes indicios de ello. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo por la clase de hoy acerca de las características fundamentales de estas partículas. Muchas gracias. Miren la incertidumbre de Heisenberg. No se puede determinar dónde está mi dedo. No, mentiras. En estados físicos macroscópicos, con leyes de Newton, sí se puede determinar. Pero en mecánica cuántica ya es muy diferente.